mucha atención a lo que vamos a aprender. El día de hoy tenemos un mensaje que realmente tenemos que prestarle mucha atención. Miren, el título del mensaje que guiado por el Espíritu Santo del Señor, tengo el honor de compartir con ustedes en esta noche, tengo el privilegio de compartir con ustedes en esta noche es, ¿qué pasará con mis hijos? Es una pregunta. Miren, escuchen bien, ¿qué pasará con mis hijos? Ya les voy a explicar por qué el título de este mensaje. Hermanos amados, si hay una realidad que nosotros debemos de enfrentar, nos cuadre o no nos cuadre, nos guste o no nos guste, es que cada uno de nosotros, por más cristiano que seas, por más pastor, diácono, ujier, estés en el servicio en el que estés, no importa. Por más que vengas a la iglesia todos los martes, los miércoles, los jueves, los domingos, no importa toda la vida que tengas entregada al Señor, hay una realidad que es inevitable. Todos nos vamos a morir. Esa realidad, no podemos huir de esa realidad. Imperativamente, en algún momento, puede ser de aquí a mañana o de aquí en 100 años, no lo sé. Pero a menos de que mi Señor Jesucristo venga antes y se lleve a su iglesia, todos vamos a morir. La pregunta es, cuando las personas que están casadas y tienen hijos partan de este mundo, ¿qué va a pasar con tus hijos? Muchas veces ese es uno de los miedos de los padres cuando tienen que enfrentar esa parte, ¿no? Si yo me muero, ¿con quién se quedan mis hijos? ¿Qué van a hacer? ¿Y quién les va a cuidar? ¿Y quién les va a dar? Como quiera que sea, una madre, un padre aguantan muchas cosas, lo soportan, están acostumbrados a las cosas que hacen buenas o malas. Cuando es de reprenderles, les reprenden. Pero a uno como padre no le gusta que otras personas reprendan a nuestros hijos, ¿o sí? No. Fíjense bien. Y si en el momento en que uno enfrente la situación de la muerte, porque vamos a tener que enfrentarla, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? Es una realidad que tenemos que tener bien claro, ¿no? Fíjense bien. Ojalá vinieran, de verdad, espero que el Señor toque el corazón de más personas para que no se pierdan estas enseñanzas. Acompáñenme, por favor, habla en sus Biblias en el libro de Primera de Reyes, capítulo 2. Vamos a ver un poquito la historia de un hombre que todos nosotros conocemos, el rey David. El rey David ¿quién fue el rey David? El rey David fue el rey David. O sea, de esa lógica. A ver, el rey David, ¿cómo empezó David a ser conocido? Cuando se descontó al gigante, ¿sí o no? Antes de eso, él era un pastor de ovejas, el último de 8 hermanos. Nadie le prestaba atención, ni siquiera su padre le prestaba atención. Cuando fue Samuel a buscar a ungir al nuevo rey después de que Saúl había desobedecido, eso lo encuentran en 1 Samuel capítulo 16, perdón. Va Samuel hasta Belén, entra en la casa de Isaí, habla con Isaí y le dice que llamara a sus hijos. Empiezan a venir uno por uno, viene Elías, vienen todos los hijos de Isaí. Y ya al final, Samuel le pregunta, oye, ¿son estos todos tus hijos? El propio Isaí, el propio padre de David, no le había tomado en cuenta. Si no es porque Samuel le dice, él no le llamaba a David. Así empezó de alguna manera a ser conocido David. Fue ungido, después tocaba el arpa en el castillo de Saúl, en la casa de Saúl, pues cuando él venía un espíritu que lo atormentaba y todas esas cosas. Bueno, ya conocemos un poquito de la historia. Y David empieza a ser reconocido por todo el pueblo cuando mata al gigante, cuando mata a Goliat. A raíz de eso vienen una serie de acontecimientos. David después empieza a ser perseguido por Saúl. Las mujeres empezaron a cantar, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y Saúl empezó a llenarse de ira, quiso matar a David. David tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Bueno, en fin, acontecieron muchísimas cosas hasta la muerte de Saúl. Una vez que muere Saúl, y también muere lamentablemente el hijo de Saúl, Jonatán, que era el mejor amigo de David y que se amaban como amigos, obviamente, David es coronado rey.
Y cuando empieza el reinado de David, David también cometió errores. Sin embargo, la Biblia menciona que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que se arrepentía, un hombre obediente. Un hombre que estaba dispuesto a glorificar el nombre de Dios. De hecho, la mayoría de los salmos que nosotros tenemos en nuestras Biblias fueron escritas por David. Pero hay un acontecimiento que de pronto no hemos tomado en cuenta. David también se murió. ¿Sí o no? Fíjense bien, llegaron los días en que David, ¿qué? Había de morir. Y ordenó a Salomón su hijo, diciendo, fíjense bien en lo que acontece aquí. Viene el momento en el que David iba a morir, ya estaba él muy anciano, estaba muy viejito, ya ni siquiera se calentaba él mismo. Y en esta situación, David, sabiendo que iba a morir y que su hijo iba a heredar el trono, le da una orden. No es una sugerencia, no le dice, verás si es que puedes. David, muy claro, siendo el rey y dejando en una posición de liderazgo a su propio hijo, le da una orden. Y dice así, versículo 2, yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Así empieza la orden de David. Escuchen bien, porque muchas veces se ha tergiversado tanto la situación, se ha tergiversado tanto la mentalidad de la sociedad, que hoy en día se cree que ser hombre es tener muchas mujeres. Por ejemplo, David tuvo muchas mujeres. De hecho, uno de sus pecados fue haber adulterado con Betsabé, la madre de Salomón, porque ella era casada. Ese fue uno de sus pecados. Sin embargo, esa fue la última mujer que David tomó para sí. Después de Betsabé, después de que el Señor le confrontó y que él llegó al arrepentimiento, la Biblia no registra que haya tomado otra mujer para sí. Él se quedó ahí, aún siendo viejo, e inclusive sus propios generales, cuando le vieron que ya era viejito y que no se calentaba, ellos dicen, no, lo que pasa es que él necesita una doncella que lo caliente. Ellos lo seguían mirando como un adúltero. Sin embargo, David no lo hizo así. La Biblia deja claro que él no tuvo relaciones con esta doncella que llegaba, que le atendía a él. Fíjense bien en esto. David le pone un precedente a Salomón, le da una orden. Sabiendo la posición en la que quedaba Salomón, le dice lo siguiente: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Pero miren el concepto que tiene David acerca de lo que significa ser hombre. Versículo 3. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Fíjense bien, David le dice a Salomón, mira, tienes que esforzarte y ser hombre, tienes que ser valiente. Y le da el concepto de lo que significa ser hombre. ¿Qué le dice? Tienes que ser hombre y tener muchas mujeres. Eso le dice. Le dice, tienes que ser hombre y todos los fines de semana salir de farra. O tienes que ser hombre y tienes que pelearte con todos los que puedas para que demuestres que eres bien gallo. Nada que ver. El concepto que David tenía en su mente y en su corazón sobre lo que significa ser hombre y lo que los padres deben de enseñar. Padres y madres, ya habíamos visto, ¿no? Que es el padre el que instruye, pero es la madre la que direcciona al hijo, lo que dice en Proverbios capítulo 1. Fíjense bien, David le dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Así empieza esta orden de David hacia su hijo. Padres, la mejor manera de saber que tus hijos van a estar bien cuando tú ya no estés
es que les enseñes la palabra de Dios. Enséñale lo que Dios dijo. Enséñale con tu ejemplo cómo se vive conforme al corazón de Dios para que tus hijos puedan tomar decisiones claras y firmes. Fíjense bien lo que dice David. David le dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. ¿Cómo se siente uno como padre cuando ve que sus hijos están en necesidad? Cuando uno, de pronto, bueno, los que tienen hijos todavía jóvenes o adolescentes, y por ahí viene el hijo y le dice: papá, tengo que comprar un libro, un cuaderno, un no sé qué. Y uno se revisa los bolsillos y nada. ¿Cómo se siente uno como padre? Terrible, ¿sí o no? Y uno dice: ojalá pudiera hacer más, ojalá pudiera darle más. Fíjense bien, ¿cuál es el principio de la prosperidad que le da David a Salomón? Obediencia. La obediencia a Dios te trae prosperidad. No prosperidad de la manera que nosotros estamos pensando, o sea, que si mi hijo obedece va a tener siempre los bolsillos llenos. Nada que ver. La prosperidad no empieza en el bolsillo, empieza en el corazón. Porque si nosotros les ayudamos a nuestros hijos a creer, a confiar y a depender de Dios, cuando atraviesen momentos difíciles, ellos saben a quién clamar, aun cuando tú no estés. Obedece, guarda sus caminos, anda en sus caminos, guarda sus mandamientos, escucha sus decretos, escucha su palabra, obedece, para que así hagas prosperar tu camino. Fíjense bien, dice en el versículo 4, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo. Fíjense bien, David nunca dice algo de su propia inteligencia, de su propia mentalidad. David repite lo que Dios le había dicho. Dice: para que el Señor mismo, para que Dios mismo confirme lo que Él me dijo. Él me dio una promesa, pero la promesa viene acompañada de un condicionamiento. Dice así: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Escuchen bien, hermanos amados, ustedes no pueden obligarles a sus hijos. Entiendan bien esta parte. Yo no puedo coger y tienes que obedecer, y si no obedeces te caigo a palo y hasta que te reviente la cabeza no vas a obedecer a Dios. No, lo que ustedes tienen que hacer es saber direccionar, instruir correctamente a sus hijos y confiar en que el Señor sea quien los dirija. Enséñenles bien, pero la mejor manera de enseñarles es con el ejemplo de vida. La manera en la que ustedes les enseñan, cómo le trates tú a tu esposa, cómo te comportes tú con tu esposo, cómo les trates tú a tus padres que todavía están vivos, cómo les trates tú a tus mismos hijos, es la manera en el comportamiento que ellos seguramente van a repetir. No es lo mismo decirles a tus hijos: oye, tienes que orar, que decirles: hijos, vamos a orar. No es lo mismo decirles: oye, irás a la iglesia a ver si el pastor te quita los demonios esos que tienes, desgraciado. No. Que decirle: mi hijo, vamos a la iglesia. No es lo mismo decirles: verás que tienes que leer la Biblia antes de dormir. No, que decirles: hijos, vamos a leer la Biblia. Aprendamos de la palabra de Dios. Yo les he dicho, hermanos amados, los que ya siguieron el discipulado, mi experiencia con Dios, el mismo discipulado, pero enfocado de otra manera, hay también para familias. Mi experiencia con Dios hay en la edición para adultos, para jóvenes, para niños y también para familias. Enséñenles a sus hijos, compartan, que aprendan. Chévere, pero es que mis hijos ya siguieron mi experiencia con Dios en los jóvenes. Está bien, pero ahora estudienlo como familia. Sería bonito, ¿sí o no? Aprendan y enseñen. Hermanos amados, tengan bien claro esto. David aquí recalca la promesa de Dios a su hijo, sabiendo la responsabilidad que tenía que enfrentar.
y sabiendo que él no iba a estar todo el tiempo para andarle viendo que haga las cosas bien, pero sabía que Dios en cambio sí. Escuchen bien. Miren, uno de los errores, bueno, vemos en la Biblia varios errores, no errores de la Biblia, varios errores de personas que cometieron siendo padres. Un ejemplo claro, vuelvo y repito, para que no me malentiendan, porque uno está diciendo, la Biblia tiene errores, nada que ver. La Biblia nunca se equivoca. La Biblia relata historias de personas que cometieron muchas veces errores como padres. Uno de los ejemplos más claros, el sacerdote Elí. El sacerdote Elí, él estaba sirviéndole al Señor y lo hacía de la manera correcta. Pero cometió un error, dejó que sus hijos vivan como se les da la gana. Hermanos amados, y una de las cosas que hay que dejar en claro es que el ministerio no es algo que se hereda. Gloria a Dios si de pronto un pastor tiene un hijo que sintió el llamado también a seguir pastoreando. Pero no es algo que yo soy el pastor de aquí, cuando yo tenga hijos, mis hijos van a ser los que hereden el púlpito. Nada que ver. El Señor sabe a quién llama, a quién pone y cómo lo hace. Escuchen bien, hermanos amados. La iglesia no es un negocio familiar, ¿no? El mismo profeta Samuel, sus hijos no estaban andando en los caminos del Señor. Se habían desviado y estaban haciéndose de ganancias deshonestas. Y ahí viene el problema. El mismo David, después de que David cometió pecado con Betsabé, más adelante ustedes ven la historia, ahí en el libro de 2 de Samuel, uno de sus hermanos viola a uno de los hijos de David viola a su media hermana. Y después, Absalón, el otro medio hermano, mata a su propio medio hermano. Consecuencia del pecado. Y David no decía nada. Y después este mismo hijo quiso destituirlo de rey. Y se acostó hasta con las mujeres de su padre. Fíjense bien, hermanos amados, estas palabras que David le está diciendo a Salomón, debió habérselas repetido a todos sus hijos. No solo al que iba a heredar el trono, porque el que debió de haber heredado el trono era Absalón, su primogénito. Lamentablemente por su rebeldía murió. Pero fíjense bien cómo David aquí, ya siendo viejo, ya estando consciente de lo que iba a acontecer con él, él le dice claramente a Salomón, mira, y estas palabras que dice en el versículo 3, cuando dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y sus mandamientos y sus decretos y sus testimonios, de manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. ¿De dónde se sacó David esa idea? ¿De dónde creen ustedes? ¿Quién le había dado este principio? ¿A quién le había dado este principio de prosperidad? Dios. ¿Perdón? A Josué. Vamos al libro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, versículos del 6 al 9, dice así la palabra del Señor. Acompáñenme por favor en sus Biblias. Sexto libro de la Biblia, Josué capítulo 1, versículos del 6 al 9, dice, esfuérzate y sé valiente. Casi lo mismo que le dijo David, no, esfuérzate y sé hombre. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ahí está, ¿sí o no? Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ahí está el principio claro de prosperidad que lo establece
Dios. No es que a David se le ocurrió un día que esto podría acontecer así. No, David conocía esto y sabiendo lo que Dios decía en su palabra, lo aconseja a su hijo. Este principio lo había establecido Dios. Esta manera, esta enseñanza la había establecido Dios desde mucho antes. Acompáñame por favor a Deuteronomio capítulo 6. Cuando hablaba Moisés al pueblo, dice así, Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. Cuando todos lo tengan, digan amén. Qué rápido. Deuteronomio capítulo 6 del 1 al 9. Es que estaba en el celular, pues así cualquiera. Deuteronomio 6 del 1 al 9 dice: estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra, a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Se fijaron bien cómo lo que dice Dios? Hay dos versículos que aquí, bueno, que en este caso, en esta enseñanza son claves. En el versículo 2 dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos los estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Quién mandó? Dios. Tú, ¿quién más? Tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escuchen bien, la enseñanza que empieza en uno tiene que ser compartida a nuestros hijos, y por ende, ¿quién es el hijo de mis hijos? Mis nietos. La enseñanza de Dios tiene que ser prolongada. Uno no puede, no es que como ya les enseñé a mis hijos, mis nietos, ahí que vean cómo se desenvuelven. No. Tampoco es que tengo que obligarles y que ya vas a ver, hijo del diablo. No. Tenemos que enseñarla con el ejemplo. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos cómo también ellos enseñar. Fíjense bien, en el versículo 7 dice: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Igual a lo que le dijo a Josué: meditarás en las palabras de este libro de la ley de día y de noche. O sea, todo el tiempo la palabra de Dios tiene que ser lo que gobierne nuestra vida, y así enseñarles a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que ahí ellos puedan ver la prosperidad, pero de la mano de Dios. No una prosperidad como el mundo la da. No una prosperidad solamente económica. De nada sirve que tus hijos tengan muchísimo dinero, que lleguen a ser unos excelentes profesionales, si no tienen a Dios en su corazón. No sirve de nada. Vas a tener unos profesionales que cuando empiecen a verse triunfar, se van a apartar de Dios y van a querer hacer las cosas a su manera. En el libro de Eclesiastés capítulo 12 versículo 1 dice así la palabra del Señor. Eclesiastés está después de Proverbios, para los que de pronto no saben. Eclesiastés capítulo 12 versículo 1 dice, ¿ya lo tienen? Cuando todos lo tengan, digan amén. Eclesiastés 12:1, después de Proverbios está Eclesiastés. Último capítulo de Eclesiastés. Dice, ya, leo: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Ahí está.
Pero ¿cómo van a aprender en su juventud si no hay quien les enseñe? ¿Quién es el responsable de educar a nuestros hijos? Los padres. Porque cuando uno le dice que eres un malcriado, está diciendo que estoy asumiendo la responsabilidad de que yo no los he sabido criar. Estoy diciéndole que yo no, como no supe criarle, entonces dejé que se me desvíe. Por eso uno tiene que ser sabio para educar a sus hijos. Tiene que uno mostrar el ejemplo desde pequeño. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Fíjense bien, la palabra del Señor tiene que ser lo que gobierne nuestras vidas, y si es lo que gobierna nuestras vidas, va a gobernar la vida de nuestros hijos y por ende la de mis nietos y así sucesivamente. Acompáñame por favor al libro de los Salmos, capítulo 119. Salmos, capítulo 119, versículo 9, del 9 al 16, dice así. ¿Ya lo tienen? Salmos capítulo 9, capítulo 119, perdón, versículos del 9 al 16. ¿Sí? Amén. Dice así la palabra del Señor, es el salmo más largo de la Biblia. Dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Cuál es la respuesta? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos en mi corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová. Enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que toda la riqueza. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Eso es lo que debe de guardar un joven en su corazón. Pero esto lo van a aprender no porque el pastor les enseñe solamente, sino porque la enseñanza que tienen aquí es reafirmada en casa. En casa es donde los padres pueden instruir y ayudar a sus hijos a entender bien cuál es el camino del Señor. Ahí mismo, Salmo 119, versículo 33. Dice así: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo, que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en justicia. Fíjense bien lo que dice la palabra del Señor. Esa debería de ser la mentalidad del joven. A ver, soy joven, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder estar bien? Conocer a Dios. Hermanos amados, Dios no lo permita, pero de aquí a mañana, nadie me puede asegurar que el día de mañana van a estar vivos. Y la única manera en que sus hijos van a estar cuidados y protegidos es viviendo bajo la autoridad y la voluntad de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, es Dios mismo. Para que tus hijos puedan tomar buenas decisiones, Salmo 119 ahí mismo, versículos 105 al 112. Más adelantito. Salmos 119, versículos del 105 al 112 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón
incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. ¿Se dan cuenta lo que dice? Miren, aquí dice algo claro el salmista. El salmista está mencionando que no es que le está yendo todo color de rosa. Yo soy perseguido, dice, me han echado lazo mis enemigos. O sea, estos manes quieren matarme. Él no es que estaba todo, desde que creo en Dios, Señor, ahora todo me va bien, estoy chévere, no me falta nada. No, él está hablando de que inclusive tenía muchos enemigos. Sin embargo, si ustedes se fijan bien, en el versículo 109 dice, mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Cuando la aflicción venga a nuestras vidas, cuando la aflicción venga de pronto a la vida de tus hijos, la única manera en la que pueden estar seguros es agarrados de la mano de Dios. Suéltate de Él y todo te va mal. Esa promesa que le dio Dios a David, se la dio también a Salomón. Fíjense bien, vamos nuevamente al libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo... ¿Dónde estaba? Déjame ver porque ya se me olvidó. Primera de Reyes, en el capítulo 10. Capítulo 10. Capítulo 3, perdón. Capítulo 3. Ya habíamos estudiado esto, ¿no? Cuando Salomón le pide sabiduría a Dios y el Señor le dice que sí, que le va a dar todo eso. En los versículos del 12 en adelante. Primera de Reyes, capítulo 3, versículos del 12. Del 12 en adelante dice: He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduviereis en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Ahí está. La misma promesa que le fue dada a David, le fue dada a Salomón. Si andas en mis caminos, vas a estar bien. Apártate. No te quejes. Hermanos amados, esto tienen que conocer nuestros hijos. Esta promesa no fue dada solamente a la familia de David. Cada vez que se levantaba alguien, el Señor mismo le otorgaba esta promesa. A pesar de que, bueno, Salomón se desvió de los caminos y todo eso, tuvo 1000 mujeres, ninguna fue judía. En esta situación, cuando se levanta una persona y quería destituir a Salomón, quería irse en contra de Salomón y se divide el reino, inclusive a ese hombre que quiso causar división por la desobediencia del mismo Salomón, porque fue consecuencia de su desobediencia, Dios le dio la misma promesa. Fíjense bien, vamos ahí mismo a Primera de Reyes en el capítulo 11. Versículos del 35 en adelante. Del 34 en adelante, dice así: Pero no quitaré nada del reino. Aquí está hablando de Jeroboam, ¿no? Está hablando, el profeta se levanta y le da una promesa a Jeroboam de parte de Dios. Dice así desde el versículo 34: No quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey de todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, y tú reunirás a todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Escuchen bien el versículo 38.
y si prestareis oído a todas las cosas que te mandare, y si anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David, mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Ahí está la condición. Nuevamente, hermanos amados, esta promesa se aplica a nosotros también. Mientras te mantengas dentro de la voluntad de Dios, mientras le obedezcas a Dios, el Señor mismo te va a bendecir. Desobedécele. No esperes que las cosas te vayan bien. Nunca. Hermanos amados, fíjense bien. ¿Cuántos podrían decir que quieren ser amigos de Jesús? ¿Les gustaría ser amigos de Jesús? Sí, ¿no es cierto? Sería bonito que uno diga, así como dice la palabra, ¿no? de Abraham. Y Abraham fue amigo de Dios. Qué bonito que la gente pudiera decir, y Mario, y Juan Carlos, y Juanito, y Panchito, y bueno, ponle tu nombre ahí. Fue amigo de Dios. ¿Saben que sí hay manera de ser amigos de Dios? Sí. Juan, Evangelio de Juan. En el capítulo, déjenme ver dónde estaba. Capítulo 15, versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Juan capítulo 15, versículo 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Clarísimo, ¿sí o no? Es el pecado lo que causa una enemistad entre Dios y nosotros. Literalmente, cuando estudiamos el libro de Romanos, dice que Dios estaba enojado con nosotros, con todos nosotros por nuestro pecado. Es como al principio, cuando Dios crea todo y crea al hombre, estaban el hombre frente a frente, cara a cara con Dios. De hecho, Adán hablaba con Dios y escuchaba la voz de Dios directamente de él. Adán no necesitaba fe porque la fe es para creer lo que no veo. Adán hablaba directamente con Dios. En este caso, en el momento en que entra el pecado en el ser humano, Dios, consecuencia del pecado, tiene que darle la espalda al hombre. Y el hombre, por haber hecho las cosas a su manera, empezó el hombre dándole la espalda a Dios. Y quedaron los dos de espaldas. Estoy tratando de explicar lo que significa, ¿no? Cuando viene Cristo y da su vida en sacrificio por el perdón de los escogidos, en ese momento Dios se pone de frente, aceptando el sacrificio de Jesús, se pone de frente hacia el hombre, dándole la oportunidad de la redención, de la salvación. En el momento en que la persona llega al conocimiento del Evangelio, del sacrificio de Jesucristo en la cruz, en ese momento el hombre acepta que es un pecador, reconociendo que la salvación puede venir solamente de parte de la mano de Dios, por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y ahí vuelve a ser reconciliado el hombre con Dios. ¿Qué tuvo que hacer el hombre? Nada. Todo lo hizo Dios. Fue Dios quien lo creó. Fue Dios quien lo redimió para que así el hombre tenga acceso al trono de la gracia. Si por un hombre entró el pecado al mundo, por el sacrificio de un hombre, en Romanos capítulo 5 lo dice, por el sacrificio de Jesús, ahora todos somos reconciliados con Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? Pero eso es lo que nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos. Hermanos amados, nosotros, los padres, debemos de evangelizar a nuestros hijos. Ellos van a llegar al conocimiento de Dios desde pequeños si nosotros les enseñamos. Porque si yo estoy esperando que ya cuando sea grande ahí que el pastor vea cómo se arregla, hermanos amados, ahí estamos totalmente equivocados. ¿Quieres ver bendición en tu vida? La Biblia así lo dice.
Primer mandamiento con promesa en Éxodo capítulo 20, versículo 12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados en sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. En el libro de Proverbios, volvamos al libro de Proverbios un ratito. En el capítulo, ya les digo por qué, en el capítulo 10, versículo 22, dice así la palabra del Señor. Proverbios capítulo 10, versículo 22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que añade riqueza? La bendición de Dios y no añade tristeza. Ustedes fíjense bien, no solamente aquí cuando está hablando aquí el Salomón, escribe este proverbio y dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. ¿Hay riqueza con tristeza? Algunos dicen: bueno, el dinero no compra la felicidad, pero yo preferiría llorar en un Mercedes. Hermanos amados, qué ridículo, ¿no? Qué ridículo pensamiento más tonto, de verdad. Hermanos, fíjense bien lo que aquí dice la palabra de Dios. Sí hay riqueza con tristeza, cuando es mala vida esa riqueza. Ustedes saben, sí, creo que todo el mundo sabe quién fue Pablo Escobar Gavidia. ¿Tuvo riquezas? Sí, muchísimas. De hecho, en un reportaje que yo vi, se mantenía la plata metida en costales y guardada en una ocasión descubrió que las ratas estaban comiéndose la plata. Tenía tanto dinero acumulado que él pudo haber comprado lo que sea. Cuando él fue a la cárcel que él mismo mandó a construir, que era una finca bien lujosa con internet, televisión plasma, o sea, tenía todos los lujos, tenía piscina, hacía fiestas, entraba y salía cuando él quería, y llevaba mujeres, hacía... ¿Cómo terminó ese hombre? Escapándose, huyendo de la policía, y murió. Y cuando murió de una manera miserable. Muammar Gaddafi fue un presidente de un país asiático. Este hombre fue tan perverso, él y su familia, que inclusive en uno de los reportajes dieron que él había tenido a una mujer, una muchacha de sus empleadas, a la que se había enojado con ella por algo que hizo mal y le lanzó agua hirviendo. Y después la tuvo encerrada como esclava, sin darle de comer, en una habitación. Cuando la encontraron a esta muchacha, dice que tan graves eran sus heridas, lo pueden encontrar en internet, que inclusive había gusanos que les tenían gusanos estando viva, que le comían parte de su cuerpo. Este hombre tenía muchísimo dinero y uno de sus adeptos fue el expresidente de Venezuela, eh, Hugo Chávez. Él le regaló la espada de Simón Bolívar a Muammar Gaddafi como condecoración y maldijo al pueblo de Israel. Después de ahí tuvo que arreglárseles él, pero sí, es otra historia. ¿Cómo murió Muammar Gaddafi después de tener? Este man tenía las de seguridad, tenía la mejor seguridad que puede existir en el mundo. ¿Y cómo murió Muammar Gaddafi? Cuando le encontraron y el pueblo ya se rebeló, le cogieron, le golpearon, le sodomizaron y por último le dieron un tiro en la cabeza y le mataron. Murió lleno, le encontraron lleno de piojos, andaba escondiéndose por todos lados. ¿Tenía riquezas? Sí, muchísimo. Vayan a ver cómo tenía las cuentas del banco ese man. Y murió bien. Murió en tristeza. La bendición de Jehová es la que añade riqueza. Y no añade tristeza con ella. Así dice la palabra. Vayan a ver todos los que han querido alcanzar el cielo y las estrellas con dinero, cómo murieron. Y vean cómo el rey David, cuando va a morir, ¿cómo es la muerte de David? Él muere aconsejando a su hijo a que obedezca a Dios. Primera de Reyes, capítulo 3. Así muere el rey David. Primera de Reyes, capítulo 2, perdón, versículos del 10 al 12.
Dice así la palabra del Señor. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días de su reino, los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años, 7 en el reino de Hebrón y 33 en el reino de Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Me llamaba la atención cuando veía el texto que dice, y durmió David. ¿Sabe por qué al principio del capítulo 2 dice, llegaron los días de la muerte de David? Y aquí dice, y durmió David. Es prácticamente un sinónimo, pero cuando se refiere a que durmió David con sus padres, significa que tuvo una muerte pacífica. Cuando murió David, fue como haberse quedado dormido. Una sola. Se acostó a dormir y ya no se levantó más. Qué hermoso saber que puedo descansar tranquilamente en la presencia del Señor, porque lo que yo enseñe, eso es lo que mis hijos van a llevar. Que poderme parar delante del Señor. Señor, mientras estuve vivo te honré, y a mis hijos hice todo para enseñarles a honrarte. Cada uno es responsable de sus propios pecados, pero nosotros seremos llamados a rendir cuentas de qué fue lo que hicimos. Y uno poder llegar y decirle, Señor, estoy en tu presencia, pero hasta el último momento enseñé a mis hijos que deben de aprender a honrarte. ¿Sí o no? Qué bonito, ¿no? Es lo que ustedes tienen que enseñar a sus hijos. No porque lo diga el pastor, porque lo dice la palabra. Enseña a tu hijo y a los hijos de tus hijos. ¿Quieres verles en prosperidad? ¿Qué va a pasar con mis hijos cuando yo no esté? Mientras me permanezcan alineados a la palabra de Dios, no tienes nada de qué preocuparte. La mejor herencia que les puedes dejar a tus hijos es el conocimiento de quién es Cristo. Amén. Hasta aquí la enseñanza del día de hoy. Cerremos nuestros ojos, por favor, vamos a orar. Padre bendito, Señor Todopoderoso, te damos las gracias. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos ha rescatado, nos ha salvado. Fuiste tú, Señor, quien dio su vida en aquella cruz. Gracias por el derramamiento de sangre. Gracias por la salvación que tú nos otorgas. Gracias porque, Señor, no fuimos nosotros quienes te aceptamos. Fuiste tú quien nos aceptó a nosotros en nuestra condición inmunda. Fuiste tú quien nos rescató del pecado, de la avaricia, de la maldad que había en nuestro corazón, de la condenación eterna. Gracias, Padre, porque hemos hallado gracia delante de tus ojos, porque nos has rescatado de la condenación, de la perdición. Señor, te entregamos nuestras vidas. Enséñanos, Señor, a ser padres, a ser hijos, esposos, amigos, esposas. Enséñanos a glorificar tu nombre en todo lo que hagamos. Ponemos nuestras vidas a tus pies, orando en el precioso, santo y perfecto nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.